El nombre de Donald Trump jamás ha sido sinónimo de indiferencia. Desde que irrumpió en la política con su estilo directo, combativo y alejado de las formas tradicionales, su figura ha despertado pasiones intensas y rechazos igual de profundos. Ahora, con su retorno al centro del debate público y político en Estados Unidos, esas tensiones no solo se han reactivado, sino que parecen estar más vivas que nunca. Para unos, representa al líder fuerte que desafía a las élites y habla en nombre del ciudadano olvidado; para otros, encarna una amenaza para la democracia, un riesgo para la estabilidad institucional y un símbolo de la polarización extrema que divide al país. Comprender el fenómeno Trump implica ir más allá de las etiquetas fáciles. No se trata solo de un político más que busca recuperar el poder, es un personaje que ha reconfigurado la forma en que se hace política en Estados Unidos. Su presencia ha desbordado los partidos, las instituciones y hasta las conversaciones cotidianas, generando un clima en el que las posturas parecen irreconciliables. Su figura ha logrado lo que pocos líderes en la historia moderna: convertirse en un espejo en el que se reflejan las ansiedades, los miedos y las esperanzas de toda una nación. El retorno de Trump no es, entonces, un simple episodio electoral. Es la reaparición de un estilo de liderazgo que desafía a los medios, que cuestiona las instituciones y que se apoya en una base leal dispuesta a seguirlo contra todo pronóstico. Es también la confirmación de que, pese a las críticas, los juicios y las derrotas, su nombre sigue ocupando un lugar central en el imaginario político estadounidense. Su regreso obliga a Estados Unidos a enfrentar una pregunta incómoda: ¿qué es lo que realmente divide al país, Trump como individuo o la realidad social y política que le ha dado tanta fuerza? Este vídeo no pretende dar respuestas simples, sino explorar con profundidad cómo su figura polariza a la opinión pública, cómo reconfigura las alianzas políticas y qué puede significar este retorno para el futuro de la democracia estadounidense. Porque hablar de Trump es hablar, en el fondo, de Estados Unidos mismo, de sus heridas abiertas, de sus luchas internas y de los caminos posibles que marcarán su destino en los próximos años. El retorno de Trump al centro de la política estadounidense no puede entenderse sin observar cómo actúa como catalizador de la polarización. Cada declaración suya, cada aparición pública y cada movimiento político genera dos efectos inmediatos y opuestos: entusiasmo entre sus seguidores y alarma entre sus detractores. Este fenómeno no se limita a la arena política, atraviesa la vida cotidiana, las familias, las redes sociales y hasta el modo en que los estadounidenses se relacionan entre sí. Por un lado, Trump ha sabido consolidar una base de apoyo que lo ve como un líder inquebrantable, alguien que dice lo que otros no se atreven y que desafía a las élites políticas, mediáticas y económicas. Para sus seguidores, es la voz de los olvidados, de los trabajadores desplazados por la globalización, de quienes sienten que el sistema tradicional no los representa, de quienes desconfían profundamente del gobierno federal y ven en Trump un defensor de su libertad frente a un Estado que consideran opresivo. En sus mítines, esta conexión es palpable. No se trata solo de un político, sino de un símbolo de resistencia contra un sistema que, según ellos, está roto. Pero del otro lado, su figura genera un rechazo igualmente intenso. Para muchos, Trump representa una amenaza directa a la democracia, un líder que ha desafiado las normas institucionales, que ha puesto en duda los procesos electorales y que ha alimentado un clima de desconfianza hacia la prensa, los jueces y hasta el Congreso. Sus críticos lo acusan de ser el responsable de exacerbar la división social, de fomentar el populismo autoritario y de erosionar los consensos básicos sobre los que se construye la convivencia democrática en Estados Unidos. La polarización que produce Trump no solo se expresa en términos emocionales o ideológicos, también se refleja en las instituciones. Su influencia en el Partido Republicano ha sido total. Incluso aquellos que lo critican dentro del partido reconocen que sin su figura es imposible ganar elecciones. El GOP, Partido Republicano, se ha convertido en un espacio donde la lealtad a Trump es, en muchos casos, un requisito indispensable para la supervivencia política. Esto ha generado fracturas internas, pero también ha transformado al partido en un vehículo moldeado a su imagen y semejanza.
En el Partido Demócrata, su retorno también marca la agenda. Muchas de las políticas y discursos actuales se definen en oposición a lo que Trump representa. Su figura se convierte, incluso para sus detractores, en un punto de referencia ineludible. Esto alimenta aún más la polarización. En lugar de un debate plural con múltiples temas y matices, gran parte del escenario político se reduce a un con Trump o contra Trump. Y en la sociedad civil, el efecto es aún más evidente. Encuestas recientes muestran que la confianza entre ciudadanos que apoyan a Trump y aquellos que lo rechazan ha caído a niveles mínimos. La política se ha convertido en una identidad, una especie de etiqueta social que separa a unos de otros. Vecinos que antes podían convivir hoy discuten con dureza. Familias enteras evitan hablar de política en cenas para no abrir heridas. Y en redes sociales, la figura de Trump actúa como chispa permanente de discusión, burlas, defensas apasionadas y ataques constantes. Lo que hace único este fenómeno es que Trump no solo divide, sino que convierte esa división en su mayor herramienta política. Entiende que en un país fracturado, la lealtad de una base sólida y movilizada puede ser más poderosa que el apoyo tibio de las mayorías. Y en ese sentido, su retorno no solo refleja polarización, la amplifica, la convierte en estrategia y la proyecta como el eje central de la política estadounidense. El retorno de Trump nos deja frente a una pregunta que va más allá de su figura: ¿es él la causa de la polarización o simplemente el reflejo de una fractura que ya estaba latente en Estados Unidos? Quizás la respuesta sea un poco de ambas. Trump no inventó la desconfianza hacia las élites ni el desencanto con las instituciones, pero supo capitalizar ese malestar y transformarlo en un movimiento político con una fuerza arrolladora. Lo cierto es que su regreso no solo reactiva debates políticos, sino que plantea dilemas profundos sobre el futuro de la democracia estadounidense. ¿Puede un país mantenerse unido cuando su población parece vivir en dos realidades paralelas, con valores, medios de comunicación e incluso hechos completamente distintos? ¿Puede la política volver a un terreno común cuando la figura de un solo hombre se convierte en frontera que separa amistades, familias y comunidades enteras? Trump encarna tanto la esperanza como el miedo. Para millones, es la voz de quienes sienten que el sistema los dejó atrás, un recordatorio de que aún pueden desafiar al poder establecido. Para otros, es el símbolo de un retroceso, un líder que amenaza con debilitar los pilares institucionales y abrir la puerta a un autoritarismo disfrazado de populismo. En esa tensión se juega no solo el destino de su figura política, sino el rumbo de Estados Unidos como nación. Y aquí surge la gran paradoja. Trump polariza, pero al mismo tiempo obliga a que el país mire de frente sus propias heridas. Su retorno pone en evidencia que las divisiones no se resuelven ignorándolas, sino enfrentándolas. Que la democracia no puede descansar solo en leyes y procedimientos, sino en la capacidad de los ciudadanos de escucharse, de convivir con las diferencias y de no convertir la política en un terreno de guerra permanente. El futuro de Estados Unidos, entonces, no dependerá únicamente de si Trump gana o pierde una elección, sino de cómo el país decide lidiar con esa polarización que él encarna y amplifica. ¿Será capaz de transformarla en un debate constructivo o quedará atrapado en un círculo de enfrentamientos que desgasta sus instituciones y fractura su identidad nacional? Tal vez esa sea la lección más importante que deja su regreso, que más allá de los titulares y de la controversia, la figura de Trump actúa como un espejo en el que Estados Unidos se ve a sí mismo. Y lo que revela ese espejo es incómodo: un país vibrante y poderoso, pero también herido y dividido, que aún debe decidir si el futuro será de unión o de ruptura.